Bueno, hoy vamos a continuar viendo los elementos básicos del lenguaje visual y principalmente de qué forma podemos ordenarlos, ¿sí? Esto tiene que ver con que de alguna forma, como ya sabemos, significan o al ordenarlos podemos comunicar distintas cosas y significar. Eh, para esto es necesario entender que estos elementos se relacionan de una forma y que justamente esto es lo que hace que podamos entender un mensaje de una forma mejor. Bueno, vamos a ver lo que quiere decir ver y mirar, que no es lo mismo. Ver es justamente un acto biológico en donde el ojo recibe los estímulos. Es como si fuese el ojo, se lo llama el ojo diana, ¿sí? Recibe todos los estímulos del exterior y, y es como que el ojo está en un estado pasivo. En cambio, mirar es un proceso activo, digamos, interpretativo, en el que el ojo en realidad está como escudriñando, ¿sí? Está como mirando justamente cada detalle y puede detenerse en cada uno de ellos, ¿sí? Entonces tenemos que en el acto de ver, digamos, el ojo recibe los estímulos y en el acto de mirar, el ojo está, digamos, observando específicamente cada detalle. Esto es importante entender porque nosotros vamos a basarnos justamente en esto, en atrapar la mirada del receptor, ¿sí? Fíjense que nosotros cuando miramos, lo que hacemos son distintos tipos de conductas perceptuales. En una de ellas identificamos, supongamos que ahora acá hay un estacionamiento, ¿sí? Entonces identificamos de lejos, hay un estacionamiento, ¿sí? En cambio, cuando nos vamos acercando, decimos, hay un estacionamiento que hay autos, ¿sí? O hay autos y camionetas, ¿sí? En ese caso hacemos diferenciación. Pero luego nos acercamos más y empezamos a discriminar por marca. Decimos, hay camionetas Chevrolet, ¿sí? Entonces, nuestra conducta perceptual es primero ver el todo y cada vez que nos acercamos vamos justamente a distinguir o a diferenciar elementos, ¿sí? Y eso, digamos, es lo que vamos a utilizar nosotros como diseñadores o como publicistas. Para esto es importante que tener en cuenta que dentro del campo visual, acuérdense que nosotros hablábamos de un campo visual, ¿sí? Que es, digamos, lo que abarca nuestra percepción, tenemos distintas coordenadas y cuadrantes. Estas coordenadas se dividen en vertical, horizontal y diagonales ascendentes y descendentes. De alguna forma, estas coordenadas sirven para ordenar la información que luego vamos a utilizar. También el campo visual lo podemos dividir en cuadrantes. Estos cuadrantes son 3, ¿sí? Y estos cuadrantes digamos, son 3 en sentido horizontal y 3 en sentido vertical. Tenemos los cuadrantes centrales, los cuadrantes superiores, inferiores y al mismo tiempo aquellos que son, diríamos, atravesados por las diagonales, ya sea ascendente o descendente. Como vemos, todo lo que sucede en el cuadrante central tiene que ver con la estabilidad, ¿sí? Con el equilibrio. En cambio, todo lo que esté colocado, ¿sí? Sobre el cuadrante superior tiene que ver con la tensión. La tensión, ¿sí? No la atención, la tensión. Y después todo lo que ocurre en los cuadrantes inferiores tiene que ver con lo que es estático, lo que es pasivo, ¿sí? En cambio, todo lo que ocurre en las diagonales tiene que ver con el movimiento, con el dinamismo. Algo que también sucede en los cuadrantes inferiores y sobre todo en el lado inferior izquierdo, tiene que ver con una preferencia. Más allá de los cuadrantes existen, digamos, posiciones, ¿sí? Dentro de este campo visual que también producen estabilidad, tensión y ambigüedad, ¿sí? En el caso de que los cuadrantes o que un punto sea ubicado justo en la intersección de digamos, la coordenada vertical y la coordenada horizontal, ¿sí? Produce equilibrio. Si nosotros ubicamos un punto que coincida con las coordenadas, que no coincida con ninguna de las coordenadas, y al mismo tiempo esté en el cuadrante superior derecho, va a producir aguzamiento, es una tensión mayor.
En cambio, si nosotros el punto lo ubicamos, digamos, fuera de cualquiera de estas coordenadas, producimos algo ambiguo. Si no sabemos si está en el centro, si por eso dice acá ambigüedad, incertidumbre, ¿sí? Entonces, cuando producimos nivelación, que es equilibrio, es algo previsible. Cuando producimos aguzamiento, que es cuando está en el ángulo superior, por ejemplo, derecho y no coincide con ninguna de las coordenadas, producimos una tensión. Y cuando tenemos un punto ubicado, digamos, fuera de cualquiera de las coordenadas y más cerca del centro, producimos una sensación de ambigüedad. Esto es lo que yo comentaba antes del tema del ángulo inferior izquierdo, ¿sí? En este caso, como nosotros estamos, digamos, tenemos un orden de lectura que es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, justamente esto es el recorrido que hace el ojo o la mirada dentro del campo visual. Por eso es que esto, digamos, hay una preferencia por el ángulo inferior izquierdo. Para entender mejor esto, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cada vez que nosotros ubiquemos un elemento que querramos que llame la atención, lo vamos a ubicar en un ángulo de tensión, ¿sí? Que puede ser de mayor tensión, que es cuando está en el ángulo superior derecho, o de menor tensión, en el ángulo inferior izquierdo, ¿sí? Si nosotros queremos armar algo, diríamos, intencionalmente que produzca una sensación de ambigüedad, justamente lo que vamos a hacer es esto, es ubicar un elemento o una palabra, supongamos, que no esté ni muy centrada, ¿sí? O ni en el centro ni en tensión, sino que dé sensación justamente de incertidumbre. Esto sirve principalmente para eso, ¿sí? Porque de esa forma nosotros estamos manejando de alguna forma la mirada del receptor. Bueno, y a modo de concluir, entonces entendemos que el acto de ver es algo automático, sí que es biológico, que más allá de que nosotros cuando vemos recibimos todos los estímulos, cuando miramos justamente hacemos un análisis de este campo visual y, digamos, vemos en detalle la imagen o el campo visual y que al mismo tiempo es importante saber cuáles son los, digamos, tanto los cuadrantes como las coordenadas que conforman el campo visual para poder ver de qué forma ubicamos los elementos de este campo visual siempre en pos de una mejor comunicación o de ordenar un mensaje y de esta forma justamente dirigir la mirada del receptor. Bueno, y para finalizar, ¿sí? Recuerden que para cualquier duda o cuestión, tu profesor está disponible en el foro de dudas, que es importante que participes en las clases sincrónicas, es una excelente oportunidad para resolver dudas y cuestiones en tiempo real, y crea conocimiento con tus compañeros y tus profesores en el foro debate, debatiendo los casos prácticos que te proponemos. Bueno, muchas gracias.